Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a quienes están en sintonía por la señal de Majestad y a quienes se conectan en redes sociales. Nos pueden ver en Facebook, estamos en vivo para que ustedes disfruten de la información que tenemos preparado hoy en nuestro programa Buena Salud. Pero antes, quiero leerles nuestra frase de hoy. El movimiento durante el embarazo no solo fortalece el cuerpo, también prepara el corazón para el milagro de vida. Es por eso que ya en breves estaremos aquí con la licenciada Andrea Aguilar. Ella es fisioterapeuta y el tema que trataremos hoy en nuestro programa es fisioterapia en el embarazo. Un tema muy importante a aquellas madres que están en gestación o de pronto aquellas que también están pensando en ser mamás. Este es un tema muy importante porque la rehabilitación física fortalece a quienes están en este estado de gestación. Pero si usted desea vestir y lucir con moda y estilo, Camisería Inglesa, una opción en nuestra ciudad. Ubicados en Avenida Las Américas y Los Manta, esto es en el sector Plaza Asturias. Está en pantalla el número telefónico y también pueden ustedes seguirlos en las redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con buen estilo gracias a Camisería Inglesa. Vamos a una pausa y al regresar estaremos ya con nuestra invitada hablando acerca de la rehabilitación en el embarazo. Ahora sí iniciamos nuestra programación con nuestra querida invitada, nuestra licenciada Andrea Aguilar, que vamos a hablar hoy día sobre la fisioterapia en el embarazo. Ella viene de FIRSA y es fisioterapeuta. Bienvenida, muchas gracias Andreita por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de compartir este espacio con ustedes y sobre todo hablar de temas importantes para la salud de las personas, ¿no? El tema de hoy me emociona bastante y me gusta mucho porque bueno, viene ligado no solo en el tema de tratamiento, sino de prevención, ¿no? En el embarazo, que es una de las situaciones, cuestiones del cuerpo humano más increíbles, importantes, porque no solo damos vida, se presenta una serie de cambios, tanto químicos como estructurales en el cuerpo de la mujer, lo que es de vital importancia para tratar, ¿no? Debemos tener en cuenta que parte de estos cambios físicos, ¿no?, que tenemos en el cuerpo de la mujer va a ser cambios estructurales como el aumento de la pelvis, el aumento de peso. El aumento de peso es bastante importante porque la carga del bebé, y no solo del bebé, sino del peso de la madre, que a veces pasa, la retención de líquidos, que también es bastante importante en este paso, puede hacer que se presenten distintas patologías durante el embarazo que no van a ser normales, que pueden desencadenar dolor, que es una de las principales causas por las cuales los pacientes o las pacientes buscan la ayuda, ¿no? Pero el dolor, sea antes, durante o después del embarazo, nunca va a ser normal, siempre va a ser un signo de que hay una disfunción o alguna alteración en nuestro cuerpo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? También va a haber alguna serie de cambios químicos como la presencia de varias hormonas como la progesterona, la relaxina, que son hormonas que aparecen en el embarazo y que ayudan pues a relajar ciertos músculos y a permitir el paso del bebé por el canal pélvico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que existen bastantes procesos, bastantes cambios en la madre, antes, durante y después, que hay que tomar en cuenta para la prevención de aparición de ciertas patologías. Qué buena introducción respecto a este tema que vamos a tratar, que estamos tratando ya en esta mañana, porque efectivamente las mujeres embarazadas a veces no se sienten listas, en el sentido de que no sé cómo va a ser mi embarazo, no sé cómo en el camino cómo me voy a encontrar. Ayer justamente también conversábamos respecto a un tema con un ginecólogo y hablar nosotros de la rehabilitación. En este caso, por ejemplo, tú hablabas mucho que existe ya un peso adicional al peso corporal que una mujer embarazada tiene. ¿Qué más si también tienes como mujer un sobrepeso adicional? Entonces, ¿cómo una persona que está en esta etapa o en qué etapa del embarazo es importante tal vez acudir a la rehabilitación física para poder sobrellevar esta carga que a lo largo de los 9 meses pues va a conllevar a que tal vez te sientas cansado, te duelan las articulaciones, la cadera como tal, porque obviamente el cuerpo tiene un cambio notorio, obviamente porque está llevando un bebé dentro? Lo ideal en el tema de fisioterapia como tal sería llevar un tratamiento integral previo, durante y después del embarazo. Si por ejemplo una mamita o una mujer quiere programar ser madre, que eso sería lo ideal, se podría realizar la fisioterapia, la preparación de todo el cuerpo, específicamente de lo que es suelo pélvico y la parte lumbar, de la musculatura lumbar y abdominal,
durante y después. Antes, ¿cómo hacemos este tratamiento, la programación de este tratamiento, la fisioterapia? Siempre es importante una valoración previa, específicamente en este caso de un fisioterapeuta de suelo pélvico, donde nosotros, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a evaluar? Primero, si existe una disfunción o una patología como tal. Ya, o sea, si es que la paciente está bien, se podría decir en términos generales en cuanto a tono, fuerza muscular, pues igual realizamos una adaptación de toda la musculatura, de todo el cuerpo de manera integral para poder mejorar, no solo es tratar, sino mejorar el proceso de embarazo, de parto y de recuperación después. Entonces, si el fisioterapeuta de suelo pélvico logra ver una disfunción, como puede ser aumento de la tensión muscular, debilidad muscular de la parte lumbar, de la musculatura abdominal, que es frecuentemente lo que más pasa, aumento de tensión en los ligamentos, falta de control postural, inclusive hasta todo lo que es la posturología, la parte de la postura, que es súper importante, retracciones musculares. Entonces, enfocarnos en primero tratar la disfunción antes de cualquier tratamiento de fortalecimiento como tal, y una vez que nosotros podamos tratar eso antes del embarazo, como les digo que sería lo ideal, pues seguir un tratamiento integral en donde podamos pues tratar y mejorar todo lo que es este proceso del embarazo. Qué interesante, porque así existe un fortalecimiento como tal, obviamente en las mujeres, porque realmente existen ciertos mitos que mujeres dicen: no, estoy embarazada, no puedo hacer fuerza, estoy embarazada, no puedo coger un objeto. Claro, existen los embarazos de alto riesgo. Así es. Obviamente, ahí es cuando tienes que tener un absoluto reposo como tal, pero también los mismos ginecólogos dan esa iniciativa de que tienes que ejercitarte, de que tienes que caminar, de que tienes que sobrellevar todo esto, porque es una etapa en que la mujer tiene que ir desarrollando ciertas situaciones que tal vez desconoce, y obviamente estos cambios fisiológicos van viéndose a lo largo del camino. Cuando las mujeres están en este estado de gestación y existe esta situación de tal vez que es un embarazo de alto riesgo y situaciones así, ¿en qué momento es oportuno tal vez ya tomar o iniciar una rehabilitación? Claro, lo más importante aquí es tener la información y la evaluación del ginecólogo que esté tratando a la paciente, ¿no? Una cosa es la evaluación fisioterapéutica de suelo pélvico y otra es la ginecológica, que a veces se confunden, ¿no? O sea, ya me evalúo acá y no tengo riesgo, ¿no? Cada una es importante. Ahora, la comunicación. El ginecólogo nos dice: verán, es un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la paciente presenta sangrado, presenta demasiada debilidad muscular, es una paciente que quizá nunca en su vida realizó actividad física. Entonces, todo eso es importante saber. Ya cuando existe un embarazo de alto riesgo, tenemos que mantener esa comunicación, y cuando nos dé el pase el ginecólogo nos diga, generalmente es pasado los 3 meses de embarazo, que es la etapa de mayor riesgo, donde se pueden presentar abortos espontáneos, donde puede haber alguna complicación más. Entonces, una vez que ya nos dé el pase, es importantísimo, es importante que el ginecólogo nos dé el pase, y una vez tenida la evaluación de él, hacer nuestra evaluación, como les decía, postural y de toda la musculatura, e iniciar de manera suave, progresiva y sin causarle molestias ni dolor a la paciente. Estar alerta con los signos de alarma, como van a ser mareos, como les decía, el sangrado, la falta de inestabilidad, la falta de mucha fuerza, que exista demasiada debilidad muscular. Entonces, que sea de manera progresiva, teniendo contacto con ella y mantenerla pues durante todo el tiempo, como les digo, para mejorar ese proceso, sea que sea un parto por cesárea o que sea un parto natural. Cualquiera de las dos maneras que se vaya a tener al bebé, es importante pues tener preparado todo el cuerpo como tal, y también después del embarazo, que es mucho más importante, porque hay bastantes cambios que se presentan, como la diástasis abdominal, también las pubalgias, las retracciones musculares, lumbalgias, ciatalgias. Entonces, todo eso pues hacer como una rehabilitación integral, pero siempre manteniendo contacto con el médico y con el paciente, cómo se siente con el tratamiento, si presenta dolor, molestia o algún tipo de dificultad, ¿no? Muy bien. También en la fisioterapia o en la rehabilitación física se habla mucho también, por ejemplo, de que para iniciar una terapia postural, por ejemplo, porque obviamente las mujeres en estado de gestación cambian su postura, porque obviamente por el mismo sobrepeso que llevan, tal vez normalmente no pueden estar erguidas, están con tal vez de una situación diferente.
Y aparte de eso, cuando inician estas fisioterapia, también influye mucho también la forma, incluso hasta cómo respiras, para poder ustedes sobrellevar el tratamiento. ¿Cómo es esta situación? Claro, o sea, el cuerpo humano es increíble, ¿no? Y básicamente en la parte abdominal en donde se aloja el bebé, es la conexión o es el puente entre la caja torácica y la parte pélvica, ¿no? Entonces necesita sí o sí, no solo en el embarazo, sino el cuerpo en general, haber una sinergia entre estas tres cavidades que es importante. Una de los músculos o de las partes más importantes de la caja torácica es el diafragma, que tiene conexión directa con esta musculatura. Entonces también hay que evaluarlo, hay que evaluar la función respiratoria, eso está encargado el fisioterapeuta de suelo pélvico, la función respiratoria, la función contráctil de la parte de la musculatura lumbar, la tos, todo eso hay que evaluar. Si nosotros vemos que existe una dificultad o una retracción en estas estructuras que no van a permitir que exista esa sinergia muscular, tenemos que tratarlas con terapia manual, obviamente a tolerancia del paciente, si es necesario hay que ver la presión con la que se realiza, la frecuencia con la que se realiza, pero que existe esa sinergia entre la musculatura respiratoria, entre la musculatura abdominal, sobre todo la parte del transverso del abdomen, los oblicuos, el recto abdominal, porque estos también al momento que se embaraza, más que todo en los últimos meses de embarazo, se distiende, existe un sobreestiramiento de esta musculatura, lo que hace que se debilite, y lo que hace también que exista una sobretensión en la parte del pubis, y como les comentaba al momento del inicio, existen estas pubalgias, ¿no? que causan dolor, mucha molestia en la madre, la sobretensión de la musculatura aductora que también se inserta en el pubis y que va hacia la parte de las piernas. O sea, es una evaluación integral que toca hacer y que toca equilibrar esa musculatura, y también enseñarle a la paciente las cuestiones que tiene que hacer en casa, porque en casa también es importante. Siempre digo, los tratamientos o el enfoque de la fisioterapia es en el consultorio y en la casa, el tema de las posturas, cómo tiene que desde cómo tiene que levantarse, porque tenemos un peso adicional en las últimas semanas, ¿no? Que puede hacer que exista mucha tracción, mucho peso en la parte lumbar, cómo tiene que acostarse, cómo tiene que respirar, cómo tiene que hacer sus estiramientos, sus pausas activas, y esto va a hacer pues que obviamente la parte de la musculatura se equilibre y exista una sinergia y un equilibrio natural que puede prevenir pues otras patologías. Así es. Mi querida Andrea, por ejemplo, dentro de las situaciones que sucede cuando las mujeres están embarazadas, es la tensión que ellas pueden tener a nivel de la parte pélvica y lumbar. ¿Por qué? Porque obviamente el cansancio mismo o el agotamiento mismo de ya sobrellevar esta carga ya en la última etapa, digo yo, utilizan algún tipo de técnica tal vez para poder sobrellevar esta situación y que no sea una molestia como tal para la mujer embarazada. Tú hablabas mucho que también había que hacer ciertas situaciones o ejercicios en casa con algo tan simple, el levantarnos de algún tipo de acción para que esto tal vez no se contracture en un momento y por ende también forme algún tipo de patología. Claro, o sea, ya de por sí las personas en general tendemos a tener fijaciones articulares, tensión muscular por el día a día, por el tipo de trabajo, por el estrés, por las posturas, ¿no? Entonces, como les decía, en el embarazo se acentúan más unas que otras. Ahora sí, lo más importante aquí son dos cosas. Es primero la relajación como tal de la musculatura del suelo pélvico. Todo lo que abarca el suelo pélvico hay que relajar y después fortalecer. ¿Por qué relajar? Porque esta es la musculatura que se va a extender, se va a abrir durante el parto, ¿no? Para permitir el paso del bebé. Entonces la tenemos que tener bastante preparada. Y el fortalecimiento de lo que es la faja lumbar. ¿Cómo realizamos este tipo de relajación, ¿no? Podemos hacerlo simplemente con ejercicios con una pelotita, por ejemplo, nos sentamos en una pelota, los ejercicios tienen que ser coordinados, suaves, para que la paciente no sienta dolor, estiramiento de la musculatura, igual a tolerancia de la paciente, en el suelo, en un tapete de yoga, ejercicios de yoga, de estiramiento, sobre todo de la musculatura aductora, que es la que más se suele retraer, más se suele contracturar y genera dolor al momento del embarazo. Pueden ser ejercicios al principio asistidos por el fisioterapeuta en la etapa inicial, enseñarle a hacerle estiramientos pasivos y luego pues poco a poco que la paciente sola
los vaya realizando. Los ejercicios de Kegel o hipopresivos también son bastante útiles y recomendados en esta etapa para que mejoren la capacidad de la contractibilidad de la musculatura abdominal y la expulsión del bebé en la parte del parto, de ser el caso que sea natural, pues sea mucho más fácil y no sea tan complicada y dolorosa para la paciente, ¿no? Que son ejercicios básicamente de contracción, relajación de la parte abdominal. También ejercicios respiratorios en donde nosotros vamos a activar el diafragma, vamos a activar la musculatura abdominal, vamos a relajar la musculatura pélvica. Y también ejercicios de movilidad de la cadera, que es bastante importante que nosotros tengamos movilidad y flexibilidad en esta zona, ¿no? A veces nos enfocamos solo en la parte pélvica abdominal, pero esto también es bastante importante porque una retracción en esa musculatura o falta de flexibilidad, falta de movilidad puede causar dolor, puede causar también dificultades en la motricidad, en la marcha. Entonces, todo eso. Y aparte también, si es que presenta alguna contractura, porque es también bastante común realizar terapia manual, obviamente, como les digo, con las recomendaciones del médico, evitarla en el primer trimestre de embarazo para que la musculatura se pueda relajar, podamos evitar dolor y retracciones musculares. Así es, y sobre todo que cuando ya están en esta etapa, pues cambian muchas situaciones en que no te vas a mover como lo hacías antes. Si eres una persona mucho más activa, es probable que tal vez tengas tu dificultad, y más también porque todos los embarazos son diferentes. Entonces hay bebés más grandes, hay bebés más pequeños, hay embarazos que están programados, hay embarazos que no se programan, e incluso hay embarazos que se adelantan al parto también, y eso también es algo que también deberíamos considerar más adelante en nuestra entrevista. Al regresar a la pausa, mi querida Andrea, también es importante que tú nos comentes un poco acerca de que cuando las mujeres están embarazadas, por ejemplo, existe esta incontinencia urinaria, que pasa mucho a nivel de las mujeres embarazadas. Al momento que realizas esta rehabilitación, ¿cómo mejora el estado de incontinencia cuando están pasando por esta etapa? Y obviamente la fisioterapia cumple un rol muy importante en esta situación. Vamos a una pausa y al regresar contestaremos este interrogante. No le cambie. Seguimos en Buena Salud con nuestra licenciada Andrea Aguilar, fisioterapeuta desde FIRSA, que nos habla acerca de la fisioterapia en el embarazo. Mi querida Andreita, ¿tú nos puedes comentar un poco respecto a la incontinencia urinaria que pasan muchas mujeres cuando están en esta etapa? Y se comenta que la rehabilitación también ayuda mucho en este proceso, porque obviamente ustedes trabajan mucho el piso pélvico, a que se relajen los músculos, y obviamente lo que tú ya comentabas antes también respecto a que existe una preparación previa para que obviamente se prepare el bebé, porque no todas las mujeres, toda mujer embarazada, dicen los ginecólogos, lo mejor es el parto natural. Se preparan para eso, pero a veces también viene la cesárea, que en algunos casos hay que hacerlo. ¿Cómo es esto para ayudar en caso de la incontinencia? Sí, la incontinencia urinaria es bastante frecuente, sobre todo en las mujeres. En el embarazo aproximadamente entre el 50% de las mujeres presenta incontinencia urinaria, ¿no? Esto se debe a la presencia de ciertas hormonas que causan una relajación en la musculatura del perineo y del suelo pélvico, también al sobreestiramiento de estos músculos y a la debilidad y la falta de preparación, ¿no? Entonces, esto afecta bastante, que pueden quedar inclusive hasta secuelas después del mismo. Sabemos que la pared abdominal y estos músculos se encargan del sostén de los órganos, y uno de los órganos principales que se ve afectado por el embarazo va a ser la vejiga, ¿no? Por el peso del bebé, por las modificaciones anatómicas que existen, ¿no? Entonces, mantener esta firmeza muscular, mantener este tono muscular para que esta sinergia, este funcionamiento de la vejiga sea correcto, lo podemos trabajar con ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. Los ejercicios de Kegel son los más importantes y los más utilizados en esta área, pero también el fisioterapeuta del suelo pélvico puede trabajar con un enfoque intrauterino, o sea, en la parte vaginal, con ciertos aparatos como son estimulación eléctrica, ¿no? Cuando ya existe con electricidad, cuando ya existe una disfunción ya como tal del nervio, de la inervación de la musculatura, con contracción, relajación, para estimular ese músculo y estimular también su funcionamiento, ¿no? Obviamente esto va a ser un proceso, generalmente demora meses, porque activar esa musculatura, despertar ese músculo es complejo, ¿no? Pero obviamente es el proceso que se tiene que pasar. Entonces, este fortalecimiento del suelo pélvico, ejercicios de Kegel, ejercicios hipopresivos, que podemos trabajarlos generalmente tumbados boca arriba, ya
en etapas más avanzadas podemos trabajarlo también en 4 puntos, en posición parada, en posición de lado, ¿no? En todas las posiciones para que toda esa musculatura se tonifique y poder mejorar pues así la retención de líquidos y la función de la musculatura. ¿Qué señales indican en que una mujer que está en estado de gestación necesita rehabilitarse? Bueno, como les digo, o sea, la rehabilitación es necesaria, o sea, la fisioterapia es necesaria en todas las instancias, sea que exista o no exista dolor, ¿no? Para mejorar y potenciar pues la recuperación de la mujer como tal, ¿no? Pero una de las causas principales es la presencia de dolor. Como yo les dije, el dolor no es normal en cualquier parte del cuerpo. Generalmente las partes que más suelen doler son la zona lumbar, la zona inguinal, la parte del pubis, ¿no? Entonces, eso, una mujer tal vez que no aguanta una postura, no aguanta estar mucho tiempo de pie, o sea, su calidad de vida se ve afectada por esta situación, no puede tener una vida normal, caminatas, ¿no? Que son actividades tan simples que también se enfoca, también se trabaja en la fisioterapia, no solo el tema de fortalecimiento, sino el tema cardiovascular, que es muy importante, inclusive está para prevenir la diabetes gestacional, que es una de las cosas que se presenta mucho en este tema, ¿no? Trabajamos lo que es el cardio suave, caminatas, ejercicios en piscina también, estiramiento de la musculatura, ejercicios en bicicleta, ¿no? Entonces, en términos generales, una mujer que no tenga una buena calidad de vida durante el embarazo es muy importante que acuda, pero en términos generales todas las mujeres deberían, si existe la posibilidad, pues acudir a un tratamiento como prevención y para mejoramiento en fases posteriores. Por ejemplo, también se ha escuchado que muchas mujeres que están en estado de gestación, cuando no se cuidan de manera adecuada, por ejemplo, en este caso llegar a la rehabilitación, cuando tienen este sobrepeso del embarazo, en algunas se forman hernias, que esto es como que después van a rehabilitación por este tipo de hernias, porque a veces unas son operables, otras no son operables, pero tienen que obviamente rehabilitarse. Al momento de hacerlo de manera preventiva, como tú dices, la rehabilitación va de la mano con una mujer embarazada, ¿se puede también prevenir un poco esto? Por supuesto que sí. Como les comentaba, la diástasis y las hernias abdominales, inguinales son bastante frecuentes por este sobreestiramiento de la musculatura, pero si nosotros la tenemos preparada tanto en flexibilidad como en fuerza, podemos prevenir en casi el 100% de las situaciones, pues que este tipo de cuestiones se puedan dar, ¿no? Y también podemos detectarlas, porque a veces la mujer no sabe que después del parto quedó con una diástasis abdominal, quedó con una hernia, presenta dolor, pero no sabe por qué me duele, por qué está así, por qué estoy así. También el enfoque va a ser después, ¿no? Entonces nosotros mediante test, mediante evaluaciones, inclusive hasta diagnóstico de imagen como es ecografía, podemos detectar ya si es que no se pudo prevenir, detectarla a tiempo y también poder tener un tratamiento adecuado y para mejorar pues la calidad de vida de la paciente. ¿En qué momento es oportuno que una rehabilitación o una fisioterapia se tenga que suspender en una mujer embarazada? En una mujer embarazada es oportuno, nosotros la podemos realizar ya inclusive unos días antes de que se dé a luz, o sea, que se tenga el parto. O sea, no hay un tiempo específico que decimos ya 2, 3, 4 meses y ya está. Todo depende de lo que la mujer quiera lograr, de lo que nosotros queramos lograr con el tratamiento. La persona solo dice, quiero que no me duela, ya, entonces ya la paciente no le duele, ya no quiero. Entonces, pero si nosotros queremos, podemos tratarla hasta el último día antes de que dé a luz, ¿no? Para que ella pueda estar más relajada. Como le digo, no solo es el tema muscular, sino también el tema hormonal que se activa aquí. Con el ejercicio físico nosotros podemos secretar bastantes hormonas que puedan relajar a la mujer, la puedan tener tranquila para este proceso, para este acto que es tan complicado, tan fuerte también emocionalmente para ella. Entonces, el ejercicio, la fisioterapia y todo lo que conlleva ello, pues es muy útil hasta el último, un día antes de tener el parto. Qué bonito tema, mi querida Andrea, que hemos tratado hoy respecto a la fisioterapia en mujeres embarazadas. Siempre que topamos estos temas de embarazo, de lactancia, mucha gente que se conecta se identifican y algunos también se preguntan cosas que a veces se desconoce, pero por supuesto siempre traemos aquí al profesional para poder despejar de varias dudas. Mi querida Andrea, ¿dónde está tu consulta? ¿Cómo pueden tener un acercamiento contigo? De pronto por redes, por algún número de contacto, porque obviamente quedan cositas al aire que eso tal vez tú se lo vas a contestar al paciente que llegue a tu consulta. Claro, es que cada paciente es distinta, o sea, puede ser un tema en general, pero cada persona tiene que ser tratada de manera individual, dependiendo de sus necesidades y a lo que esa persona presente. Me pueden ubicar en la avenida Hernando de Soto y Zafique, el número de contacto 0989577868 y en Instagram me pueden encontrar como @firsasd.
Así es. Muchas gracias, mi querida Andrea, por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a usted. Y a los televidentes que ven Buena Salud, ya saben, FIRSA está en Santo Domingo para que ustedes puedan visitarlos y agendar una cita. Ya dijo nuestra querida Andrea cómo los pueden encontrar. Y a aquellos que se pierden el programa y a veces porque están tal vez ocupados, están trabajando, pues pueden vernos también en YouTube, nos ven como TV Buena Salud, ahí ustedes pueden activar la campanita, darle me gusta, darle like y también compartirlo con otras personas para que se puedan beneficiar de la información que tenemos. Y en redes sociales también ustedes pueden ver todos los programas que nos ven como @buenasalud_s en Instagram. Y en las redes de Majestad TV también nos pueden ustedes ubicar y seguir con la programación que tiene este importante canal. Pues antes de despedirnos, nos vamos leyendo nuestra frase de hoy. El movimiento durante el embarazo no solo fortalece el cuerpo, también prepara el corazón para el milagro de vida. Con esto vamos cerrando nuestro programa y recomendarles que visiten Camisería Inglesa en la Avenida Las Américas y Los Mantas es su ubicación. Ahí encuentran todo en trajes para caballeros, para todas las edades y para todo tipo de compromiso. Así que pueden ustedes visitarlos, seguirlos en las redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con buen estilo con Camisería Inglesa. Nos despedimos, pero los dejo acompañados. Sigan en sintonía con la señal de Majestad TV.